¿Empezamos o no empezamos? Bueno. No nos quedará otra, ¿no? Sí. A ver, recopilación de lo que vimos, ¿vale? A ver, antes de nada, dos cosas que tengo que recordar. Este viernes y este sábado hacemos la segunda práctica. Aquellos que queráis venir, ya sabéis que me tenéis que mandar un correo electrónico. ¿Cuánto fue? La primera fue en noviembre. Fue en octubre, el 21 de octubre, creo. ¿Vale? Entonces, aquellos que queráis venir a la segunda práctica, ya sabéis que solo me tenéis que mandar un correo electrónico y decirme si queréis venir el viernes por la tarde o el sábado por la mañana, ¿vale? El miércoles os mando correos electrónicos a todos con las inscripciones, los materiales, o sea que no os preocupéis para nada, ¿vale? ¿Sí? Aquellos que ya habéis acudido a la primera práctica, recordad que tenéis hasta el lunes de la semana que viene para enviarme el Excel individual, ¿vale? Bien, segunda cosa, tercera cosa, suele dar problemas. Aquellos que os dé problemas me lo mandéis como lo tengáis, ¿vale? Porque normalmente es a lo mejor que no están habilitados los macros o algo así y da fallo. Vale, resumen de lo que vimos hasta el momento, ¿vale? Vamos a terminar, o vamos a intentar, sí. ¿Qué página en el punto número 4 del tema 2, ¿vale? Pero no os preocupéis, vamos a ver, chicos. Es que el tema 2 en el libro nuevo es un poco complejo, lo han cambiado de sitio, toda esta historia y demás. Ahora vais a ver que la presentación que voy saltando de un punto a otro, ¿vale? La he reorganizado para que resulte un poquito más accesible. Es infumable, sí, palabras claves. De todas formas, no os desesperéis, es que este año el tema 2 es larguísimo, ¿vale? El tema 3 es muchísimo más corto. El tema 3 lo vamos a dar en una sola tutoría y teníamos 2 reservados para ello. Vamos a intentar terminar de ver el tema 2, vamos a intentar terminar de ver el tema 3 y vamos a ir avanzando poco a poco y si hace falta tenemos clases extras, clases de reemplazo, casos de materia, que no sé cuánto, los daremos, ¿vale? ¿Y la clase del lunes pasado? ¿La clase del pasado se recupera? La clase del lunes pasado se recupera este viernes a las 4 de la tarde, ¿vale? También la práctica es a las 5, la recuperación es a las 4. O sea, lo hice para que aquellos que vengáis a prácticas no lo tengáis conmigo. Todavía no lo sé, estoy pendiente de que me confirmen en el correo electrónico qué aula va a ser la que vamos a utilizar, ¿vale? Pero recibiréis confirmación por mi parte y por parte del centro asociado. Sí. Entonces, la práctica que sería para el día 5. Tú no te preocupes que yo cuando termine la clase a las 6 te explico todo. Chicos, centrémonos, ¿vale? ¿Os acordáis un poco de lo que vimos en el tema 2, así hace ya 15 días? ¿Alguien recuerda algo? ¿Nadie recuerda nada? Venga, centrémonos. Mendel, genes, ¿os acordáis de eso? Más o menos. Vale, empezamos viendo la figura de Mendel como la primera persona que trató de explicar cómo se transmiten los caracteres de un individuo a otro, con su serie de leyes. ¿Bien? Vale. Un gen es un fragmento que lleva la información sobre un determinado carácter, un alelo son las variantes que tiene ese gen, el alelo dominante y el alelo recesivo. ¿Sí? ¿Os situáis? Sí. Bien. Después vimos cómo esos genes están en los cromosomas de las distintas células que forman mi cuerpo, y cómo las células pueden ser diploides o haploides en función del número de cromosomas que haya. Células haploides son, ¿qué? Mis gametos, que se fusionan entre sí para formar un individuo nuevo. Bien, vimos el proceso de meiosis, que es un auténtico coñazo, de cómo una célula diploide se divide para formar 4 células haploides que forman los gametos, pim, pam, pum, pam, pam. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vale? Y después vimos cómo estaba compuesto químicamente ese ADN. Vimos cómo el ADN es una doble cadena de hélices que tienen unas bases nitrogenadas que están enfrentadas, que es lo que hacen es que esa doble cadena de ADN esté unida. Vimos que esas bases nitrogenadas se clasificaban en 2, púricas y pirimídicas, ¿vale? Y cómo, según el principio de complementariedad de las bases, una base púrica determinada se une con una base pirimídica determinada. La adenina se une con la guanina y la citosina con la timina. ¿Sí? Bien, vale. Toda la información genética que está en el ADN tiene como finalidad que llevar información sobre la síntesis de las proteínas que se producen no en el núcleo celular, que es donde se encuentra en el ADN, sino en el ribosoma, que está fuera del núcleo celular. Sé que hago muy rápido, pero no os preocupéis que lo iré repitiendo constantemente. Vale. Para que el ADN pueda viajar del interior del núcleo
al exterior se tiene que transformar ¿en qué? En ARN, ¿vale? Y es ahí donde nos quedamos. ¿Lo recordáis? Vale, de las 4 bases nitrogenadas que yo os dije que había en el ADN, también hay 4 bases nitrogenadas en el ARN. ¿Cuál es la que cambia? El uracilo. El uracilo es una base nitrogenada que está en el ARN, que no está en el ADN. ¿Vale? Entonces, vamos a ver lo que yo puedo hacer con esa estructura química, lo que yo puedo hacer con esa doble cadena de ADN. ¿Vale? Lo primero que puedo hacer con él es duplicarlo. Si yo cojo esa doble cadena de ADN y la separo, ¿vale? Según el principio de complementariedad de las bases, puedo copiar esa doble hebra de ARN. Yo tengo una enzima, tengo una sustancia química que me la separa, que se llama la helicasa. Y esa doble cadena de ADN que está muy unida, me la separa en una por aquí y me la separa en otra por aquí. Y resulta que tengo otra enzima que se llama la ADN polimerasa, que se sabe el principio de complementariedad de las bases. De tal manera que si coge esta hebra de aquí y se encuentra, o esta hebra de aquí, y se encuentra una guanina, ¿qué será lo que pondrá? Una citosina. Si se encuentra una adenina, pondrá una timina. De tal manera que de esta doble cadena de ADN yo puedo llegar a tener 4, ¿vale? O 2 cadenas dobles de ADN. ¿Sí? Esto es la duplicación del ADN. Se llama duplicación semiconservativa porque a partir de una hebra original puedo tener una hebra copiada. Y esto es lo que hace el ADN en la famosa interfase de las meiosis para duplicar su material genético. ¿Sí? ¿Sí? Segunda cualidad que tiene el ADN, la cualidad de transformarse en ARN. ¿Por qué? Porque esa información genética que él contiene, en un determinado momento yo tengo que pasársela a mis compañeros para que me sinteticen proteínas. Yo no lo voy a hacer como ADN, soy un material muy valioso que está dentro del núcleo y está muy protegido. ¿Cómo lo voy a hacer? Transcribiéndome en ARN. ¿Vale? La enzima helicasa es la misma, es la que me separa la doble hebra de ADN, pero en vez de tener ADN polimerasa, yo lo que voy a utilizar es el ARN polimerasa, que se sabe el principio de complementariedad de las bases y se sabe que en el ARN no puede poner una timina, tiene que poner un uracilo. ¿Sí? Vale, pues a partir del ARN polimerasa yo transformo una molécula o una cadena de ADN en una cadena ¿de qué? De ARN. Y el proceso es como el de una máquina de escribir. El ARN polimerasa se engancha en el ADN en una zona que se llama promotor y empieza a copiar chiqui, 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 adenina, no sé cuánto, guanina, tititi, tititi, y se suelta cuando llega a la secuencia de fin y lo que hace es echar o expulsar fragmentos de ARN. Este ARN se llama ARN mensajero. ¿Por qué? Porque contiene el mensaje para la síntesis de las proteínas. Porque contiene el mensaje del orden que tienen que seguir los aminoácidos, ¿vale? Igual que yo sintetizo ARN mensajero, puedo sintetizar ARN ribosómico, que forma parte del ribosoma. Puedo sintetizar ARN de transferencia, que es el ADN, ¿vale? Que está cogiendo los trozos de los aminoácidos que van por ahí libres, soltados. ¿Bien? ¿Sabéis diferenciar lo que es un núcleo, lo que es un ribosoma tal? ¿O queréis que lo explique así a bote pronto? ¿Bien? ¿Sí? Explico. Bueno. A ver, es que os veo con cara de tal. Yo tengo una célula, ¿vale? Imaginaros que esta es una célula. Imaginaros que este es el núcleo celular, ¿vale? En el núcleo celular yo tengo el ADN, ¿bien? Y ahora, flotando por el exterior celular, tengo muchísimos orgánulos, que unos desempeñan una función, otros desempeñan otra, unos son mitocondrias y tienen a lo mejor energía, lo que quieras. Uno de esos orgánulos que está por aquí flotando son los ribosomas. ¿Qué se encargan los ribosomas? Pues se encargan de sintetizar todas las proteínas que va a necesitar esta célula, ¿vale? ¿Qué es una proteína? Es una sustancia, no os voy a meter más problemas y demás y tal, que se compone de muchos aminoácidos. Entonces, muchos aminoácidos juntos forman un péptido, muchos péptidos juntos forman un polipéptido, muchos polipéptidos juntos forman una proteína. Nuestro cuerpo se basa básicamente en proteínas. Entonces, lo importante es la información que hay aquí. ¿Qué es lo que contiene el ADN? La secuencia
necesaria para sintetizar todas las proteínas que necesita mi célula. ¿Dónde se produce? Aquí. Entonces, en este momento, el ADN en algún determinado momento tiene que salir fuera y tiene que llevar ese mensaje. Eso lo hace a través de ser ARN mensajero. ¿Vale? El ARN mensajero es el que me va a decir, espera, que yo para sintetizar la proteína beta necesito este aminoácido, este aminoácido, este aminoácido y en este aminoácido. ¿Vale? Y además es que los necesito en este orden, porque si no viene en este orden, no se sintetiza esa proteína. Este es el que me da el mensaje. Este es el que me dice, uracilo, no sé cuánto, pum, 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 pum. El que me trae los distintos aminoácidos para poder conseguir esa proteína es el ARN de transferencia. Ahora os veré por qué. ¿Vale? Pero ¿entendéis el proceso por el que el ADN cambia a ARN? ¿Y por qué lo hace? Para poder sintetizar proteínas dentro de los ribosomas. ¿Sí? Vale, este ARN mensajero, este que cogió la ARN polimerasa, tiqui, lo fue transcribiendo, tiene secuencias que contienen información relevantes y secuencias que no. Una pregunta, María. Dígame. Cuando pusiste antes lo de la replicación del ADN, eso de la dirección 3,5 del segmento es... Eso es porque hay una cadena adelantada y otra cadena retrasada. Eso casi prefiero dejarlo para aclararlos, porque como os lo meto ahora, sí que os vais a mitad de la clase, ¿vale? No os desesperes, ¿vale? Este ARN mensajero tiene información que es relevante y tiene información que tiene que ser desechada. Por eso se dice que sufre un proceso ¿qué? De maduración o procesamiento, ¿vale? Y yo os pongo el caso. Vosotros tenéis que leer una frase. La información, ¿dónde está? En las palabras, ¿no? Bueno, pero tenéis espacios entre palabra y palabra. Pues llega un momento en el que el ARN, yo le tengo que quitar esos espacios que no contienen información. Eso es la maduración, ¿vale? Los espacios que contienen información se llaman, ¿qué? Exones. Y los espacios que están entre palabra y palabra y que no tienen información relevante se llaman intrones. Son intrusos, ¿vale? No me sirven para nada. Entonces, en este proceso de maduración, yo lo que hago es eliminar los intrones de un ARN mensajero que voy a llamar transcrito primario y conseguir que sea un ARN maduro, ¿vale? Con toda la información relevante para la síntesis de esas queridas proteínas, ¿vale? Entonces, el ARN maduro que yo tengo aquí, ¿qué serán? Serán una línea compuesta ¿por qué? Por muchas bases nitrogenadas. ¿Qué será? A lo mejor adenina, guanina, uracilo, adenina, citosina. ¿Veis? Esas bases nitrogenadas del ARN mensajero se agrupan, ¿vale? en tres para formar las distintas combinaciones de aminoácidos posibles. Esa agrupación de las bases de 3 en 3 se llama codón en el ARN y tiene su contrapartida en el ADN que se llama triplete. Es como si yo las únicas frases o las únicas palabras que puedo formar con el ARN son palabras de 3 letras, ¿vale? Pues las 3 primeras letras es una palabra, las 3 siguientes es una palabra, las 3 siguientes es una palabra. Uracilo, uracilo, uracilo. Me sintetiza este aminoácido que es la fenilalanina. Igual que el uracilo, uracilo, citosina. ¿Vale? Esas 3 palabras que forman el ARN se llaman codones. ¿Vale? Distintas combinaciones de tripletes originarán distintos aminoácidos. Y distintas combinaciones de aminoácidos formarán distintas proteínas. ¿Lo entendemos? Esto es mi código genético. Estos son los distintos aminoácidos que yo puedo formar. ¿Vale? Si yo pongo este aminoácido primero, este aminoácido segundo y este aminoácido tercero, tendré una proteína determinada. Si yo pongo este aminoácido primero, este aminoácido segundo y este aminoácido tercero, tendré otra proteína determinada. Ese orden, ¿quién me lo marca? El ARN mensajero. ¿Vale? Aquí habéis visto, aquí podéis ver cómo distintas combinaciones, a lo mejor, ojo, me dan el mismo aminoácido. Porque uracilo, uracilo, uracilo y uracilo, uracilo, citosina me da el aminoácido fenilalanina. Estas son las características que tiene el código genético. Es un código genético que es redundante o degenerado. Un aminoácido puede ser codificado por más de un codón.
Hemos visto que uracilo, uracilo, uracilo sintetiza el aminoácido de la fenilalanina y el uracilo, uracilo, citosina también. Es un código sin superposiciones. Un nucleótido solo pertenece a un codón y no a varios. Si yo tengo esta secuencia de ADN, esto es un codón, esto es un codón y esto es un codón. Yo lo que no puedo hacer es, espera, es hacer, no, verdad. Yo lo que no puedo hacer es formar un codón con estas tres, otro codón con estas tres, ¿vale? Esto pertenece a un solo codón, no a varios. Es lineal y sin comas, se inicia en un punto y avanza codón a codón. Y es universal, todos los seres vivos utilizan el mismo código para transformar el ADN en polipéptidos. ¿Sí? Vale, todo esto con la finalidad de que yo sea capaz de sintetizar una secuencia que de aminoácidos que unidos unos con otros formarán una proteína, ¿vale? Y en este proceso de síntesis de aminoácidos para formar una determinada proteína va a intervenir el ARN mensajero, que es el que me va a dar el orden por la que esos aminoácidos se tienen que colocar. Pero va a intervenir también el ARN de transferencia, que es el que lleva de la mano a los distintos aminoácidos, ¿vale? Este es un ARN de transferencia. Es un ARN que yo genero, al igual que generé los ARNs mensajeros a través de la ARN polimerasa, ¿vale? Cogí la ARN polimerasa, cogí la doble hélice de ADN y en vez de crear un ARN de mensajero, creé este ARN de transferencia. Pues esto es una secuencia de ARN que tiene esta forma de cruz. Y que resulta que aquí, en este extremo, lleva un determinado aminoácido, ¿vale? Este es el que está flotando por ahí, cogido de la mano con los aminoácidos. Y el que en un determinado momento tiene que ir, según el orden que le mande el ARN mensajero, para formar la cadena de proteínas. Aquí tengo el ARN mensajero. Y el ARN mensajero, tengo aquí su codón. Tengo ahí su secuencia de tres bases nitrogenadas. ¿Vale? Pues en el ARN de transferencia tengo que tener un anticodón que sea complementario a este, que sea el que me diga que encaja con él. ¿Entendéis el proceso? El ARN mensajero me está dando el orden. El codón se complementa con el anticodón del ARN de transferencia y trae aquí al aminoácido para que se sinteticen los unos con los otros para la formación de proteínas. ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos. Sí, tenemos que... Bueno, ¿vale? Es como si yo os digo que vosotros de aquí sois el ARN mensajero, toda esta columna. Y vosotros de aquí sois el ARN de transferencia. Y resulta que solo conocéis a esta fila de aquí, que es los aminoácidos. Él solo te conoce a ti y tú solo traes a él. Manolita, ven. Perica, ven. Tras. Todos vosotros formáis los aminoácidos, ¿lo veis? Más o menos. ¿Sí? Pues así es como se forman las proteínas, ¿vale? Y esa es la finalidad de que yo transforme el ADN en ARN, para que forme distintos aminoácidos y cree una proteína. ¿Sí? Vale, todo este mecanismo de voy a cambiar el ADN en ARN, no sé cuánto, tiene que estar siempre funcionando, tiene que haber un determinado momento en el que se pare ese proceso. ¿Qué creéis? ¿Estaré siempre produciendo proteínas a la misma velocidad? O a lo mejor llega un momento en el que yo necesito un determinado tipo de proteína. A lo mejor dentro de una hora necesito otra distinta, dentro de 6 meses de otra distinta. ¿Creéis que la velocidad de producción de las proteínas es siempre la misma? No, ¿por qué? Porque producir proteína conlleva un gasto de energía. A lo mejor no es el mismo gasto de energía que yo necesito cuando tengo 12 años y estoy creciendo que cuando tengo 50, ¿vale? Tiene que haber un mecanismo que me regule esa expresión génica. Eso es lo que vamos a ver en el punto número 5. ¿Vale? Y es un mecanismo de regulación de la expresión génica que puede ser bien a corto plazo, porque tengo una necesidad puntual de una determinada proteína o porque dejo de tenerla, y tiene que ser una regulación génica a largo plazo. ¿Qué pasa si yo a lo mejor no voy a producir proteínas de un determinado tipo durante toda mi vida? ¿Voy a producir algo para después destrozarlo? No, ¿vale? A corto plazo, la regulación de la síntesis de proteínas corre a cargo de otros genes que no son los genes estructurales, sino que se llaman genes reguladores. ¿Qué hacen esos genes reguladores?
sintetizan muchas más proteínas, que son proteínas que, como bien su nombre indica, se encargan de regular la expresión de otros genes. ¿Cómo lo hacen? A lo mejor se juntan a un fragmento del ADN en un determinado punto e impiden que la ARN polimerasa se una a ellas. Si yo le estoy impidiendo que la ARN polimerasa se una a un determinado ADN, ¿qué pasa? Esa síntesis de proteínas no se produce. ¿Dónde se une esa proteína reguladora? En una secuencia o en un fragmento que se llama secuencia reguladora. ¿Sí? ¿Entendéis? Unos genes regulando a otros. Yo tengo un gen a lo mejor que sintetiza la proteína K. Y tengo un gen regulador que sintetiza una proteína, ¿vale?, que impide que esa proteína K se produzca. ¿Cómo lo hago? Sintetizo una proteína que le voy a llamar para-TK, y esa proteína para-TK se une al gen K. E impide que la ARN polimerasa avance. Entonces esa proteína no se produce. ¿Bien? ¿Dónde se junta? En una secuencia específica que se llama secuencia reguladora. Si la proteína reguladora no tiene la forma adecuada para unirse a ese ADN al que quiere regular, necesita de una ayuda. Eso se llama un correpresor. ¿Sí? Si yo lo que quiero es impedir que esa proteína reguladora se una al ADN al que quiere regular, estaré utilizando un inductor. ¿Vale? ¿Sí? Ejemplo que os vais a encontrar en el libro, por activa y por pasiva y demás, el modelo famoso del Operon-Lac. ¿Qué pasa con el modelo del Operon-Lac? Que me quiere explicar cómo yo regulo un gen que produce una proteína encargada de ¿qué? De cargarse la lactosa, de degradarlo. ¿Cuándo necesito que este gen esté activo? Cuando yo tengo lactosa. Cuando yo no tengo lactosa, necesito ¿qué? Parar este gen. ¿Por qué? Porque este gen produce una enzima que degrada la lactosa. ¿Vale? Entonces, este gen, en un determinado momento, se le une el ARN polimerasa y se transforma en ARN, ¿vale?, hasta que produce lactosa B, galactosidasa, que degrada la lactosa. ¿Vale? Si yo no tengo lactosa, ¿qué necesito? Que este gen funcione o no funcione. Que no funcione. La proteína reguladora LAC está unida a esta zona de aquí e impide que la ARN polimerasa avance. ¿Lo veis? Impide que avance la ARN polimerasa. ¿Qué pasa si hay lactosa en el medio? Que la lactosa actúa como inductora y hace que la proteína reguladora LAC se separe de esa molécula de ADN. Entonces el ARN puede avanzar, puede sintetizar esa lactosa B-galactosidasa que degrada la lactosa. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Esto es una regulación que, a corto plazo, que resulta que tengo un excedente de lactosa, lo pongo en funcionamiento. Resulta que dejo de necesitar lactosa, lo freno. Pero tiene que haber una regulación que, a largo plazo, que me inactive esos genes. Eso pasa cuando yo, por ejemplo, inserto un grupo metilo en una base nitrogenada que provoca un cambio que hace que la ARN polimerasa no pueda unirse. O pasa a lo mejor cuando ese ADN está tan condensado, ¿vale?, tan apretujado, que hace que la ARN polimerasa no pueda acceder a las zonas en las que tiene que unirse. ¿Sí? Madre de Dios, pobrecitos, los que estáis sufriendo. ¿Vale? ¿Sí? Venga, no os preocupéis que esto lo voy a repetir por activa y por pasiva. Ya lo se llega a condensar ¿cómo es posible? Por ejemplo, te pongo un caso. Yo soy genéticamente XX. Yo tengo 2 cromosomas XX, ¿vale? Y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Pero yo no tengo el doble de proteínas asociadas a los cromosomas X que los varones. Eso es porque hay un cromosoma X que en las mujeres está inactivo, ¿vale? Y que nunca llega a expresarse. Eso es una manera de regulación a largo plazo.
Yo no necesito sintetizar el doble de proteínas X, ¿vale? Pues eso es, por eso es que está ahí, ¿vale? Venga, atención, seguidme. Todo esto, pues no todo esto, nosotros ya sabemos cómo se compone químicamente el ADN, ¿vale? Con bases nitrogenadas enfrentadas, principio de complementariedad y demás y tal. Y nosotros ya hemos visto cómo son las leyes de Mendel. Hemos visto que hay genes que se encargan de la transmisión de un determinado carácter. Y hemos visto que hay alelos que son dominantes y hay alelos que son recesivos, ¿vale? Y ahora, yo os pregunto, estos son todos mis genes, ¿vale? Yo tengo 22 cromosomas y tengo este último cromosoma de aquí, ¿vale? Estoy en el punto 8, he pegado un pequeño salto, ¿vale? Para no... Tal. Las leyes de Mendel se cumplirán igual si yo soy un gen que está aquí que si soy un gen que está aquí. ¿O habrá cambios entre uno y otro? Cambios. Habrá cambios. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí genes en todos estos cromosomas, en los 22 primeros, y tengo genes en este último. Este es un cromosoma sexual, el que está marcando que yo sea un varón o una hembra, ¿vale? Y sin embargo, estos no son cromosomas sexuales. Esto se llama autosoma, cualquiera de los cromosomas que no son los sexuales, ¿vale? Si los genes están aquí en los autosomas, se pueden transmitir de uno al otro, a otro individuo, de dos maneras posibles. Mediante una transmisión que se llama autosómica dominante o mediante una transmisión que se llama autosómica recesiva. Si el gen que yo quiero transmitir a la siguiente generación está aquí, en el último cromosoma, que es el cromosoma 23, estoy hablando de una transmisión que está ligada al sexo, porque dependerá si ese gen está en el cromosoma X o si ese gen está en el cromosoma Y. ¿Lo entendemos? Vale. ¿Cómo son el tipo de transmisión autosómica dominante? Es debida a un gen que se encuentra en los autosomas, ojo, dominante, debido a un alelo dominante, ¿vale? ¿Qué pasará con este tipo de transmisión? Que los homocigóticos dominantes y los heterocigóticos tendrán ese carácter, serán enfermos, por ejemplo, por decirlo así, ¿vale? ¿Por qué? Porque la transmisión es debida a un alelo dominante. Por ejemplo, os pongo el caso, el gen FOXP2 transmite un tipo de enfermedad que ocasiona problemas en el lenguaje, no sé cuánto, pim, ¿vale? Este gen está en un autosoma y es debido a un alelo dominante. Si es debido a un alelo dominante, ¿vale? Los que son homocigóticos dominantes estarán enfermos de este gen o de este déficit o no. ¿Sí? Y si es debido a un alelo dominante, los que son heterocigóticos, ¿qué? También. ¿Por qué? Porque la culpa la tiene un alelo que enmascara o que está por encima del alelo recesivo. ¿Lo entendemos? Ahí tenéis las distintas combinaciones que puede haber, ¿vale? Si un individuo no se ve bien, pero lo veis bien en casa, ¿vale? Un homocigótico dominante con un homocigótico dominante, ¿vale? Segundo tipo de transmisión de enfermedades que es debido a un gen que está en los autosomas, ¿vale? Pero que es causada por un alelo recesivo. Ejemplo, la fenilketonuria, ¿vale? Si es debida a un alelo recesivo, los individuos que son enfermos serán los que serán, ¿qué? Homocigóticos recesivos, ¿vale? Los que son homocigóticos dominantes no tendrán la enfermedad, serán sanos. ¿Pero qué pasa con los heterocigóticos? Esos heterocigóticos, ojo, tienen un alelo que está enfermo, pero tienen un alelo que está sano. Serán portadores de esa enfermedad, pero no estarán afectados. ¿Vale? ¿Lo entendemos? ¿Por qué? ¿Esto por qué? Porque es debido a un alelo ¿qué? Recesivo. Entonces, aquellos individuos que tienen sus dos alelos recesivos, sí, estarán enfermos de esa enfermedad que transmite ese gen que está en el autosoma. ¿Vale? Los que son homocigóticos dominantes tienen sus dos alelos sanos. ¿Vale? ¿Qué pasa con los que son heterocigóticos? Tienen un alelo sano y un alelo enfermo. El alelo enfermo es el recesivo, no tiene la suficiente entidad como para que ese individuo enfermo. Pero yo transmito, puedo llegar a transmitir ese alelo a mis descendientes. Entonces me transformo ¿en qué?
en portadores. Pero lo moría solo si eres mujer, no, es portador. No, es que es una cosa, en la fenilcetonuria también afecta el ambiente, pero bueno. ¿Vale? Os pongo el ejemplo, pero ahora os explico otra cosa, ¿vale? Sí. Bueno, no os voy a meter más que si no os liáis, ¿vale? Quedaros con esto. Tercer tipo de transmisión, aquella que no se produce en los autosomas, sino que se produce en los caracteres sexuales. Si yo soy mujer, tengo 2 cromosomas X. Y si soy hombre, tengo un cromosoma X y un cromosoma Y. ¡Ojo! Pues la transmisión ligada al sexo, en la mayor parte de los casos, está ligada ¿a qué? Al cromosoma X. ¿Qué pasará si está ligada al cromosoma X? Que yo, siendo mujer, si tengo mis 2 cromosomas X enfermos, ¿qué soy? Enferma de una determinada enfermedad. Pero ¿qué pasa si no tengo los 2 cromosomas X enfermos? Si solo tengo uno. ¿Soy qué? Portadora. ¿Qué pasará con los hombres? Los hombres solo tienen un cromosoma X. Si ese cromosoma X está enfermo, los hombres serán enfermos. Si ese cromosoma X está sano, los hombres serán sanos. Los hombres nunca podrán ser portadores, solo podrán ser enfermos o sanos. ¿Por qué? Porque el que está afectado es el cromosoma X. Eso es lo que pasaba con la que... Con la hemofilia. ¿Eh? Con la hemofilia las mujeres podemos ser portadoras de la enfermedad sin llegar a ser enfermos, sin llegar a ser enfermas, ¿vale? Sin embargo, los hombres o son hemofílicos o son sanos, no pueden ser portadores. ¿Por qué? Porque el gen transmitido, el gen enfermo, está en el cromosoma X. ¿Bien? ¿Lo entendemos? ¿Os veis con fuerza? ¿Continúo? Vale. Todo esto viendo cómo se cumplen las leyes de Mendel, ¿vale? Solo que a lo mejor están aplicadas a un gen que está en un autosoma o están aplicadas a un gen que está en un cromosoma sexual, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa si no se cumplen las leyes de Mendel? ¿Qué pasa en los casos en los que parece que esas leyes de Mendel no se dan? ¿Hay alguna excepción que confirme la regla? La hay. Pasa en los casos de dominancia intermedia. Nosotros habíamos visto cómo Mendel cruzaban flores violetas y flores blancas, líneas puras, las cruzaban entre sí y toda la F1 era de un determinado color, violeta. ¿Qué pasa en los casos de dominancia intermedia? Que la F1 tiene un fenotipo intermedio entre los 2 progenitores. No hay flores violetas, no hay flores blancas, sino que hay flores de color rosa. ¿Qué pasa con la segunda generación filial que vimos que como en las leyes de Mendel se mantenía una proporción de 3:1? Que aquí la proporción es de 1, 2 y 1. ¿Lo veis? Eso para los casos de dominancia intermedia. ¿Qué pasa en el pleiotropismo? ¿Vale? Que hay un genotipo que afecta a más de un fenotipo. Nosotros habíamos visto como el gen A, por ejemplo, transmitía el color de los ojos. Y el gen B, no sé, el color del pelo. Y el gen C transmitía tal. O sea, como los genes aislados, ¿vale? Se encargaban cada uno de un determinado fenotipo. ¿Qué pasa en el pleiotropismo? Que hay un gen que está, ¿vale?, afectando a más de un fenotipo. Por ejemplo, el gen que produce albinismo en las ratas, que produce una despigmentación de esa piel, está afectando también a la agudeza visual, a la ceguera, ¿vale? ¿Sí? Otro caso en el que no se cumplen las leyes de Mendel, la epistasia, ¿vale? Cuando la interacción entre genes que determinan distintos rasgos, ¿vale?, de tal forma que un gen enmascara el efecto de otro. Los genes A y B producen sordera si están en homocigosis recesiva. O sea, hay una combinación de genes, los genes no se separan independientemente, como nos decía Mendel, sino que se combinan entre sí y el resultado fenotípico depende de la combinación de ellos, ¿vale? Si yo tengo el gen A en homocigosis recesiva o el gen B en homocigosis recesivas, ese individuo será sordo. Si no, no. Todos estos individuos de aquí serán sordos. Todos estos individuos de aquí, no. ¿Sí? Casos donde no se cumplen las leyes de Mendel. Dominancia intermedia, pleiotropismo y epistasia. Y el más conocido de todos, el que pasa con nuestros grupos sanguíneos,
que son los casos de codominancia. ¿Qué nos decía Mendel? Mendel nos decía que había genes con unos alelos dominantes y genes con unos alelos recesivos, pero nunca nos habló de genes o de alelos codominantes que se pudiesen coexistir entre sí. En el caso, ¿vale?, de los grupos sanguíneos sí que pasa. Los híbridos pueden manifestar ambos fenotipos simultáneamente. Yo en el grupo sanguíneo tengo 3 alelos: el alelo A, el alelo B y el alelo 0. ¿Qué pasa con esos 3 alelos? Que el alelo A y B son codominantes, pueden coexistir, pero el alelo 0 es recesivo respecto a esos dos. ¿Lo entendemos? No os preocupéis, y ahora os lo explico, ¿vale? Entonces, recordad que sigo teniendo 2 alelos por cada individuo, ¿eh? No voy a tener 3, ¿vale? Pero para aquellos individuos que fenotípicamente presentan un grupo sanguíneo A, genotípicamente podrán ser AA o A0. Aquellos individuos que presentan un grupo sanguíneo B, genotípicamente podrán ser BB o B0. Y tendré un nuevo genotipo que no tenía antes, que son aquellos que tienen un grupo sanguíneo AB. ¿Por qué? Porque esos 2 alelos son codominantes, se pueden expresar ambos al mismo tiempo. Su genotipo será ¿qué? A ver. Ojo, que tengo 3 alelos y el alelo 0 es recesivo respecto a esos 2. De tal manera que aquellos que fenotípicamente presentan un grupo sanguíneo 0, fenotípicamente solo pueden ser ¿qué? 0, 0. ¿Lo entendemos? ¿Esto por qué? Porque aquellos individuos que presentan un grupo sanguíneo A, o que presentan un fenotipo A, en su sangre tienen una sustancia, vamos a llamarle sustancia A, y tienen unos anticuerpos que atacan la sustancia B. Aquellos que son del grupo sanguíneo B, en su sangre presentan la sustancia B y presentan anticuerpos que atacan a la sustancia A. Este individuo de aquí y este individuo de aquí, yo no lo puedo mezclar. ¿Lo entendéis? Porque entonces los anticuerpos harían una reacción antígeno-anticuerpo y destrozarían los glóbulos rojos. ¿Qué pasa con aquellos que presentan el grupo sanguíneo AB? Que en su sangre presentan sustancias A y B, pero no presentan ningún tipo de anticuerpos, con lo cual, ¿qué pueden recibir? Sangre de aquí y sangre de aquí. Por eso se dice que son, ¿qué? Los receptores universales, ¿vale? ¿Qué pasa con aquellos que presentan el grupo sanguíneo 0? Que no presentan sangre ni de A ni de B, y los anticuerpos que presentan son tan pocos que cuando se mezclan con algunas de las combinaciones anteriores terminan disolviéndose, ¿vale? Por eso se dicen que el grupo sanguíneo 0 es el que donante universal. ¿Lo entendéis? Entonces, el grupo sanguíneo es un ejemplo de cómo no se cumplen las leyes de Mendel. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo 2 alelos, sino que tengo 3. Tengo el alelo A, el alelo B y el alelo 0, donde el A y el B se pueden expresar conjuntamente, formando un grupo sanguíneo AB. Y el 0 se puede expresar de manera recesiva respecto a los otros 2. ¿Sí? ¡Ojo, atención! Que cuando ya pensasteis que esto lo pillabas, más o menos, ahora os voy a fastidiar, porque además de AB y 0, yo tengo una cosa que se llama ¿qué? RH. ¡Bravo! Tengo RH positivo y RH negativo, que es un alelo más que entra en combinación con estos 2. Pero aquí sí que solo tengo 2, positivo y negativo, ¿vale? Y el positivo es el alelo dominante, mientras que el negativo es el alelo recesivo. De tal manera que si yo os digo que mi grupo sanguíneo es, imaginaos, 0 negativo, por ejemplo, mis 2 alelos RH, ¿cómo tienen que ser? Negativo, negativo. ¿Vale? Si yo os digo que mi RH es positivo, mi genotipo puede ser positivo, negativo o positivo, positivo. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿Seguro, seguro, seguro? Vale. Yo os digo que mi genotipo es AA, RH positivo, RH negativo. ¿Cómo sería mi fenotipo abreviado? A positivo.
A positivo, muy bien. Si yo os digo que mi fenotipo es 0 negativo, ¿cómo es mi genotipo completo? 0 negativo. Acostumbrados, 0, 0, negativo, negativo. Pero ¿y si os digo que mi fenotipo es A negativo? Puede ser A, B, A, B. ¿Cómo que A, B? Negativo. A negativo. A ver, espera. Lo del RH lo tenemos claro, ¿no? Sí. Vale. Negativo, negativo, obligatoriamente. Porque si no, fenotípicamente, este RH no se expresa. Yo pensaba que era que se podía hacer. O sea, si era negativo o positivo, era. ¿Cómo es este A? Este A puede ser AA o A0. ¿Vale? Esto de aquí, fenotípicamente, ¿cómo soy fenotípicamente? Positivo. Esto de aquí, ¿cómo soy? AB, porque estos dos se expresan obligatoriamente porque son codominantes. ¿Y mi RH cómo puede ser? Positivo. O Positivo o negativo. positivo, positivo o positivo, negativo. ¿Lo entendéis? AB, RH negativo, RH negativo. AB negativo. B, RH positivo. ¿Cómo puede ser? BB o B0 y ¿lo veis? ¿Y no pueden ser negativo o positivo? También, hombre, esto se puede invertir. Lo que queda claro es que aquí el RH positivo, ¿vale? Se ve... No, digo arriba. En A0, negativo a negativo, o 0, 0, negativo a negativo, también podría ser negativo o positivo. No, porque fenotípicamente solo tengo el RH negativo y este solo se expresa si los dos alelos son negativos, ¿vale? Vale. Bien. No os preocupéis que esto lo voy a machacar hasta la saciedad y haremos problemas con el enfermedad autosómica dominante, pam, pum, pum, pam, pam, cuántos individuos, cuánto total, ¿vale? Simplemente quedaros con esto para que vayáis vosotros practicando, ¿vale? Bien. Hasta aquí. ¿Todo quedó claro? ¿Más o menos? Vale, me voy a las 6, ¿vale? Vimos las leyes de Mendel. Vimos el porqué de las leyes de Mendel. Vimos cuándo no se cumplen las leyes de Mendel. Vimos cómo se compone químicamente ese gen que me estaba diciendo Mendel, que era el encargado de transmitir un carácter, ¿vale? Vimos cómo ese gen cambia de ADN a ARN para llevar la síntesis de las proteínas en un proceso que parece que esto va solo, ¿vale? Venga la ADN polimerasa por aquí, venga la ARN polimerasa por allá, venga que viene una ARN de transferencia, venga que cambie una base por otra. Chicos, en ese proceso de que yo cambie una base por otra, de que la adenina tiene que ir con la guanina, de la citosina con no sé cuánto, se producen errores. Os voy a echar a las dos, ¿vale? Se producen errores, ¿vale? En el proceso de que yo separo la doble cadena de ADN y tengo que llevar el ARN polimerasa para que se transforme en ADN, puede pasar facilísimamente que en vez de poner una adenina, de repente me confunda y pongo una citosina, ¿vale? Eso es mutación. Son cambios que se producen en el material genético, ¿vale? Que no es debido a lo que debería ser, a la segregación independiente de los cromosomas que ocurre durante el proceso de meiosis, ¿vale? Ojo, aquí, por ejemplo, cambio, quito, pongo, ¿sabes? Este sería el ADN normal. Cambio una base individual y aquí, en vez de ser la adenina, resulta que pongo una citosina. Todo eso son cambios en el material genético, que en función de si afectan a un solo nucleótido o si afectan a muchos, producirán más o menos cambios a nivel conductual o a nivel del fenotipo. ¿Lo entendéis? Y si, por ejemplo, aumentan un autosoma, eso sería una mutación también. Eso sería una mutación. El 21 es una mutación. Por ejemplo, eso... ¡Ay, por Dios! Vamos ahora, también esto, que os vais a encantar. Esto os va a encantar, ¿vale? ¿Lo veis? Esto a nivel individual. Yo meto una base por aquí, quito una base por allá, cambio por aquí, cambio para allá. Pero si en vez de ser una base individual, imaginaros que es un cromosoma entero. Y lo que yo hago es duplicar la cantidad de información genética que hay, por ejemplo, en el par 21. Pues habrá afectaciones más o menos graves a nivel de la conducta, ¿vale? Esto es mutar. Estos son cambios en el material genético que producen cambios, ¿vale? Esas mutaciones pueden ser
espontáneas, ¿vale? Ahora os explicaré el por qué hubo el cambio de monos a humanos. Oye, pues puede ser también provocado por sustancias que se llaman cancerígenas. Puede afectar a las células somáticas, a las células, por ejemplo, de mi pulmón, o puede afectar, ¿vale?, a las células germinales, a los gametos. Si afecta a esas células germinales, la mutación que se produce en mí como individuo se la transmite a mis descendientes, ¿vale? O puede afectar al tipo de cromosoma. Si son mutaciones producidas en los autosomas, o si son mutaciones producidas, ¿vale?, en los cromosomas sexuales. ¿Lo veis? Pueden ser mutaciones que afecten a un tipo, un solo nucleótido. O pueden ser mutaciones más amplias, ¿vale?, que impliquen a más de un nucleótido. ¿Sí? Pueden ser mutaciones que produzcan un cambio en el fenotipo que sea de pérdida de algo, de pérdida de una función, o que sea que afecte a la ganancia de una determinada función. Imaginaros que el ADN que yo estoy mutando resulta que produce menos proteínas que lo que debería, o a lo mejor produce un exceso de proteínas, ¿vale? Esto es la mutación. Cambios en el material genético, cambios que están afectando a un nucleótido aislado, a muchos nucleótidos y demás, y cambios que pueden estar afectando al número de cromosomas que yo tengo, ¿vale?, o a la estructura de mis cromosomas. ¿Qué cambios se producirán en el número de cromosomas? Las llamadas poliploidías. ¿Qué es una poliploidía? Es cuando el número de cromosomas de una célula o de todas las células de un organismo es múltiplo exacto del número haploide. Cuando un óvulo a lo mejor es fecundado por 2 espermatozoides a la vez, que ahí hay un múltiplo exacto del número haploide. Hay 3 copias del cromosoma. Eso es un organismo euploide, ¿vale? Hay una alteración en el número de cromosomas que tiene ese individuo. A lo mejor ese feto no es viable y se produce un aborto y cosas de esas y no llega a crecer. Pero ese individuo, ¿vale?, tiene un número exacto del número haploide. Tetraploidía si tiene 4 copias del cromosoma, y triploidía, ¿veis? Aquí tengo 3. ¿Lo veis? ¿Sí o no? ¿Seguro? Seguimos, ¿vale? ¿Qué pasa en las aneuploidías? ¿Qué pasa en las cosas que afectan al número de los cromosomas? ¿Qué pasa cuando en la meiosis, que parece que 4 células son exactas con el mismo material genético, hay algo que falla en las divisiones meióticas y hace que una célula se lleve el material genético de la otra? Aquí, ¿veis la diferencia? Aquí, ¿veis la diferencia? Extracélula, en vez de dividirse el número de cromosomas en 2 y 2, ¿vale?, se divide en 1 y 3. Los gametos que se forman, uno tendrá más copias de material genético que el otro. ¿Sí? Cuando se unan entre sí, uno con el doble de material genético y el otro con el número normal, o uno que no tiene material genético con otro que sí que lo tiene, ¿vale?, trisomía con monosamía, se formará un organismo aneuploide, ¿vale?, con un número de cromosomas que no es ni haploide ni número exacto. ¿Sí? Y eso es lo que pasaba. Aquí lo que dice la compañera, en el trisomía, ¿dónde está? Del par 21. Tengo este cromosoma con 3 copias. ¿Sí? ¿Lo veis? Esta es una trisomía que se produce a nivel de los autosomas. Pero yo tengo trisomías que pueden afectar a los cromosomas sexuales, formando, por ejemplo, el síndrome Klinefelter. Si aquí hay un exceso, porque hay un reparto desigual del material genético, ¿vale?,
entre los distintos gametos, quiere decir que puede haber un defecto en aquel gameto que no recibe el par completo de cromosomas. Ese individuo que se forma con un material genético carente, por decirlo así, ¿vale? Es una monosomía, es un organismo que no tiene todo su material. ¿Lo veis? ¿Qué pasa aquí? Que este es un individuo XX al que le falta el otro cromosoma X. Síndrome de Down. ¿Lo veis? ¿Sí o no? Vale, esto es un cambio en el número de cromosomas que tiene un organismo, ¿vale? Bien porque el material genético se reparte de manera desigual entre un gameto y el otro, ¿vale? Bien porque a lo mejor un gameto es fecundado por dos al mismo tiempo, toda esta historia y demás. Todo esto afecta conductualmente al individuo, ¿vale? Todos estos individuos de aquí, ojo, nacen, son viables, se forman, se desarrollan, pero presentan defectos genéticos, ¿vale? Que después se ven en su conducta, ¿sí? Esto es una alteración del número de cromosomas del que yo estoy compuesto, ojo, pero también puede haber una alteración en las estructuras que forman esos cromosomas, ¿vale? Los cromosomas son así, ¿vale? Unidos por un centrómero, presentan dos patitas. ¿Qué pasa si yo parte de esta patita la pierdo? ¿Vale? Aquí hay una alteración estructural. Se produce una deleción, ¿vale? ¿Qué pasa si esta patita de aquí la duplico? Estas son alteraciones en la estructura de los cromosomas. Por ejemplo, delección. Cuando un trozo de cromosoma, yo lo pierdo. Yo estoy perdiendo este trocito de aquí, estas bases nitrogenadas. El individuo que se forme tras la pérdida de este cromosoma presentará problemas. Síndrome de Angelman y síndrome de Prader-Willi. ¿Qué pasa? Que si a mis cromosomas yo, por ejemplo, no pierdo un fragmento de ese material genético, ¿vale? Sino que yo lo que hago es traslocarlo, cambiarlo, ¿vale? Se separa y se une a otro cromosoma que no es como el que debería, que es un cromosoma no homólogo. Se produce una traslocación, madre de Dios, ¿vale? Que puede ser recíproca si el número de genes se mantiene intacta, ¿vale? No hay pérdida de material genético. Yo tengo este cromosoma de aquí, tengo este cromosoma de aquí, y resulta que voy a intercambiar, ¿lo veis? Este de aquí, lo pongo aquí, y este de aquí viene para aquí. Y tengo dos cromosomas con el mismo número de genes, solo que con la información cambiada entre uno y otro, ¿vale? ¿Qué pasa en las translocaciones robertsonianas? Que los cromosomas se unen por el centrómero y pierden este brazo de aquí, el brazo corto. Esta translocación robertsoniana es la que explica el cambio de monos a humanos. ¿Lo veis? Un sinónimo. ¿Un sinónimo de la translocación robertsoniana? No sé, ahora me pillas. Te suena de biología, vale. No me Vale. ¿Qué pasa en la inversión? Cuando un trozo... Dime. El síndrome de Down por translocación está dentro de una de esas dos. ¿El síndrome que dan por translocación? No sé, te lo consulto, ¿eh? Déjame que lo consulto. ¿Vale? ¿Qué pasa en la inversión? Que el material genético que hay en los cromosomas, ¿vale? Cambia. Se inserta en el mismo sitio, pero cambiado, ¿vale? De tal manera que los genes no mantienen el mismo orden, ¿vale? En vez de tener un gen, o sea, un cromosoma con los genes A, B, C, D y E, ahora resulta que yo tengo un gen con los cromosomas A, W, Z y Y, ¿vale? Se altera el orden de esos cromosomas. Puede afectar al centrómero, que se llamará inversión policéntrica, o puede no contener el centrómero, entonces se llamará inversión paracéntrica, ¿vale? Yo aquí tengo a lo mejor el mismo número de genes, no hay una afectación en el número de genes que componen los cromosomas, pero sí que cambia, se pierde a lo mejor uno, cambian de orden y demás. ¿Lo veis? Por último, ¿qué pasa si yo lo que hago es duplicar los genes que tengo? CD, CD. ¿Lo veis? Entonces, en esas mutuaciones yo puedo sustituir un fragmento de cromosoma.
cromosoma, invertirlo, traslocarlo, insertarlo o deletarlo, o sea, borrarlo. Y puedo alterar el número que compone esos cromosomas o la estructura de los mismos. Si altero el número de los cromosomas, tendré poliploidías o aneuploidías. Y si altero la estructura de los cromosomas, delección, traslocación, inversión y duplicación. ¿Sí? ¡Bravo! ¡Vámonos! Venga, que no os preocupéis que vamos a tener tiempo de sobra. Esto leerlo en casa, ¿vale? Vamos a tener tiempo de sobra para revisarlo. ¿Para qué? Para revisarlo. ¿Sabes lo que